Hola chicos y chicas, un gusto poder comunicarme con ustedes de nuevo. La clase de hoy es asincrónica, así que voy a regalarles algunos minutos con algunas diapositivas de explicación para que ustedes puedan tenerlas en casa. Y hay material de acompañamiento a estas diapositivas, unos videos adicionales, unas trivias que se las estaré facilitando oportunamente. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase de hoy, que se titula Colecciones Especiales, Privadas y Fondo Antiguo. Al respecto, lo primero que quisiera comentarles es algunas generalidades de lo que son colecciones especiales. Cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos como colecciones privadas especiales y fondo antiguo, tenemos que saber que son colecciones cuyo tratamiento necesita ser diferenciado. Es decir, son colecciones que tienen condiciones específicas que hacen que necesitemos que las almacenemos de forma diferente o que las prestemos de forma diferente o que les hagamos mantenimiento de forma diferente. Algunas bibliotecas incluso deciden realizar un tratamiento catalográfico diferente, más que todo en la clasificación para poder ubicarlas de manera oportuna, pero bueno, en realidad lo que debemos hacer, primero que nada para estudiar el primer concepto que son colecciones especiales, es saber que son originalmente colecciones de libros antiguos y manuscritos y que pueden tener los siguientes elementos: libros raros, manuscritos, libros antiguos, materiales de archivo, panfletos, fotografías, entre otros. Es decir, son colecciones cuyos documentos que lo conforman tienen características específicas por las que no se pueden almacenar con todos los demás. Muchas veces estos libros antiguos necesitan una climatización diferente o necesitan incluso dimensiones diferentes en los estantes, y también por ser libros antiguos necesitan condiciones diferentes de circulación, ¿verdad? Todo lo que es control bibliográfico, los sellos no se colocan igual, mambrete no se el membrete, perdón, no se, perdón, el marbete, ¿cómo me costó? El marbete no se coloca igual, en fin, ya vamos a ir detallando todas estas cosas. Algunos ejemplos de estas colecciones especiales son las colecciones de correspondencias de personalidades, los libros de más de 100 años, las colecciones biológicas y los incunables. Como no pudimos tener el curso de manera presencial, no pudimos hacer una visita al Museo de Insectos, pero hay una colección biológica muy interesante. Otras colecciones biológicas que podríamos estudiar son, por ejemplo, la colección de orquídeas en el Lancaster, que es muy oportuno para que la podamos estudiar. Bien, entre todos estos documentos que he estado mencionando existen los libros raros. ¿Qué son los libros raros? Son aquellos que, según Bereza en el 2015, nos define como la antigüedad, la belleza, la rareza, entre otras características, le dan al documento un valor archivístico que los convierte en objetos dignos de ser preservados como parte del patrimonio histórico y cultural de un lugar o institución. El hecho que tengamos un libro diminuto o un libro gigantesco o un libro redondo o un libro con dimensiones diferentes a las tradicionales, un libro que está escrito en algún lenguaje no reconocido, vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Son todas estas las condiciones las que nos dicen este libro es raro. Y los libros raros pueden irse a las colecciones especiales, porque hay líneas muy delgadas entre lo que es colección especial y fondo antiguo. Entre tanto, saber que fondo antiguo tiene que ver con documentos de valor histórico y además antiguos, como lo dice el nombre, mientras que las colecciones especiales pueden deberse a colecciones con particularidades. Por ejemplo, si son colecciones muy caras o si son colecciones que fueron compradas en consorcio con otra biblioteca, o si son colecciones de letra gigante, o si son colecciones ilustradas, podemos separarlas y tenerlas como colecciones especiales. Los libros raros no necesariamente tienen que ser libros antiguos, entonces los libros raros pueden considerarse dentro de las colecciones especiales. En ocasiones, si tenemos colecciones especiales y fondos antiguos en una biblioteca, tenemos que decidir cuál de las dos condiciones, la antigüedad o la rareza, es la que pesa para que el libro vaya a una colección u otra. Ahora, los libros raros se definen con las siguientes características. Como ya les había mencionado, la antigüedad no significa condición de rareza. Un libro viejo no significa que sea raro. ¿Qué es considerado bueno?
Se considera un libro raro cuando se considera raro en distintas partes del mundo. Es decir, que aquí tengamos un libro en Bribri es algo común y de pronto que haya un libro en Bribri en Colombia, alguien nos dirá, mira, es un libro raro porque es un lenguaje indígena. Lo cierto es que no, porque aquí en Costa Rica no se considera un libro raro. Entonces son condiciones que debemos tomar en cuenta. Lo cierto es que no existe un patrón para designar la rareza de un ejemplar, porque la condición de rareza puede estar en cualquiera de sus características: formato, historia, la historia que envuelve el libro, su empaste, sus dimensiones, su peso, eh, su idioma. Puede ser cualquiera de estas condiciones la que le tenga como libro raro. Depende del contexto en el que se analice el libro, es que podemos definir su condición de rareza. Y por supuesto, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, no todo libro antiguo es un libro raro. ¿Qué podemos tener como condiciones de rareza? Ejemplares únicos. Un ejemplar único, por ejemplo, Hitler publica su libro Mi lucha, My Case, creo que se dice en alemán. ¿Qué sucede? Hay un ejemplar de este libro con todas las anotaciones de Hitler. Eh, Desconozco si es anotaciones para la editorial o anotaciones personales, pero es un libro que está con anotaciones de puño y letra de Hitler. Entonces, eso lo hace un libro único en todo el mundo. Después tenemos el interés que tenga el texto, ¿verdad? También tenemos si es la primera edición, aunque no todas las primeras ediciones son condición de rareza, pero si es la última que queda, puede ser considerado como rareza. Si contiene revisiones del autor, el ejemplo de Hitler que les acabo de dar es una buena oportunidad, es un buen ejemplo. Si es muy cotizado, si tienen elementos estéticos, como por ejemplo libros que tienen incrustaciones de metales preciosos en la portada o tinta con determinadas condiciones, o ilustraciones que no fueron hechas en imprenta y por lo tanto es una única ilustración y por lo tanto estamos hablando que el libro tiene una obra artística dentro. Entonces son condiciones de rareza. Encuadernaciones bellas o raras, autógrafos de personalidades, obras clandestinas cuando son obras que han sido prohibidas en alguna parte del mundo, tirajes reducidos cuando solamente se tiraron 200 ejemplares, por ejemplo, obras agotadas y ediciones especiales o de lujo. Ahora, estas dos fotografías, el Codex Gigas y el Códice Maya, son dos ejemplos de libros raros. ¿Por qué? Bueno, por sus ilustraciones y su lenguaje y también su paginación. Por ejemplo, vean el Codex Gigas, lo gigante que es, además de las ilustraciones que tiene. Hay un documental que se los voy a facilitar en esta misma clase sobre libros como estos. Y el códice Maya pueden verlo que en realidad al ser un códice, no está encuadernado como solemos ver los libros en formato de imprenta. Eso también es importante y lo convierte en un libro raro por esa paginación, pero por supuesto porque habla de la cultura maya, está escrito en maya y tiene ilustraciones hechas desde hace miles de años, entonces, desde hace cientos de años más bien. Entonces, esto lo convierte en un libro raro y por lo tanto miembro de una colección especial. Ahora, para ser custodio de colecciones especiales o fondos antiguos, es importante considerar lo que habla la American Library Association sobre el perfil profesional. ¿Qué debemos saber y qué debemos entender antes de hacernos cargo de una colección de este tipo? Bueno, primero entender la historia, la teoría y las prácticas profesionales relativas a los materiales que generalmente forman parte de las colecciones especiales. Es decir, por ejemplo, en otros países la bibliotecología se enseña con cursos de latín. ¿Por qué? Porque hay mucho documento en latín en las bibliotecas, o esperanto, que son cursos necesarios para administrar esas colecciones. ¿Cómo procesar un libro si no sabemos el idioma en el que se escribió? Además, entender mucho la historia. Yo no sé si ustedes han visto este programa en History Channel, El precio de la historia. Los personajes de este programa saben mucho historia y cada vez que llega un libro hablan sobre el acontecer del libro y así definen si el libro es valioso o no y si deben comprarlo o no. Lo mismo sucede al administrar una colección de fondo antiguo o una colección especial.
¿Por qué? Porque requerimos estar muy conscientes de cuál es el valor de los documentos para saber cómo tratarlos, para ver si permanecemos con ellos, en fin. Y por supuesto el valor histórico que tienen los libros. Debemos conocer de diferentes idiomas de la colección. Ya les hablé de ejemplos como esperanto, como latín, como griego. Sin embargo, pues hay otros idiomas, por ejemplo, el castellano antiguo, que es un poquito más cercano a nuestra realidad. Es parte también de lo que podríamos valorar al hablar de otros idiomas en el sentido de ser custodios de un fondo antiguo o una colección especial. Ya hablamos de legislación, pero es importantísimo conocer la legislación y la normativa asociada a este tipo de colecciones. En este país no hay tanta cultura al respecto porque nosotros no resguardamos material sumamente antiguo, aunque sí hay libros antiguos y colecciones antiguas en diferentes partes del país, pero esto es una situación que debemos tomar en cuenta porque hay otros países que sí tienen legislaciones específicas para tratar ciertos libros de cierta edad o de ciertas condiciones. Compromiso con la formación continua, porque cada vez esta es una rama que sigue avanzando, la preservación, la conservación, y por supuesto siempre es importante saber más de estas ramas para poder darle el mejor mantenimiento a la colección que estamos hablando. Conocimiento en tecnología para diseminación, gestión y difusión de colecciones especiales. Ya ustedes han visto tecnología en otros cursos. Y bueno, más adelante vamos a ver un tallercito con elementos tecnológicos para la reproducción de material bibliográfico en estado de conservación. Conocer sobre derechos de autor, conocimiento básico en conservación y preservación y conocimiento sobre gestión de colecciones. Eso según la American Library Association. Según, bueno, realmente nunca he podido pronunciar este apellido. Creo que se pronuncia Reyer, la verdad no sé. Bien, según este autor, debemos también tener curiosidad intelectual y pasión por este tipo de materiales, conocimiento de idiomas, conocimiento en historia del libro y la imprenta, nociones de bibliofilia, nociones básicas de encuadernación, soportes y estructuras, porque esto nos va a permitir saber qué decisiones tomar para restaurar un documento o dónde almacenarlo. Habilidades de procesamiento archivístico, conocimiento sobre la temática específica de la que trata la colección, habilidades de gestión, habilidades de trabajar en equipo y asumir diferentes roles y nociones de bibliografía y bibliología. Entonces veamos cómo Bereza, que cita a este autor, y la American Library Association nos dan toda una serie de lineamientos sobre cómo debería ser nuestro perfil a la hora de sumarnos a la tarea de cuidar, salvaguardar un fondo antiguo. Más adelante en el curso vamos a tener a una expositora que nos va a hablar sobre el fondo antiguo que ha administrado durante 9 años. Entonces, creo que va a ser muy oportuno para trabajar eh, esta temática.